Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Isabel Yorima Cuadros Nuncira. El día de hoy vengo a presentar un análisis crítico y paralelo sobre la evolución política y legislativa de la educación inclusiva, contrastando lo que es el panorama internacional con el contexto nacional en Colombia. A través, pues, de esa herramienta interactiva construida en Tiki analizaremos cómo el concepto de inclusión se ha transformado profundamente decenio tras decenio, transitando desde un enfoque estrictamente médico y asistencialista hasta la consolidación de lo que es hoy de la diversidad como un derecho humano fundamental. En cada periodo examinaremos de forma paralela cómo las intenciones políticas generaron legislaciones vinculantes y vincularemos este recorrido con anclas históricas claves de la época. Comencemos con el diseño del año 1980. En esa década, la evolución del concepto de inclusión estaba anclado a un modelo médico y de rehabilitación. El individuo con una discapacidad era denominado bajo el término de los impedidos o disminuidos, y se entendía que era el sujeto quien debía rehabilitarse para adaptarse a la sociedad en un proceso de integración condicionada. En el contexto internacional, como política, la ONU proclama en el año 1981 el Año Internacional de los Impedidos, y posteriormente lo que es el Decenio de las Naciones Unidas para los impedidos, que estaba comprendido entre el periodo 1983 hasta 1992. Todo esto iba orientado hacia una prevención. Asimismo, la UNESCO organiza la Conferencia de Torremolinos en el año 1981 con el fin de trazar estrategias de educación especial. El histórico Programa de Acción Mundial para los Impedidos de 1983 hizo que formalmente los gobiernos, o creó para los gobiernos, directrices nacionales de integración social. Para el contexto nacional, Colombia operaba bajo la Constitución del año 1886. La política de Estado se limitaba únicamente a lo que era la previsión, rehabilitación e integración social. La legislación generada se tradujo en normas para la atención especializada que ocurría de forma externa en el sistema común, priorizando lo que es la protección y la vida institucionalizada. Como ancla de inclusión, pues resalto el Año Internacional de los Impedidos en 1981 por visibilizar la temática globalmente. Ahora vamos al decenio de 1990. Llegamos a los años 90 y aquí la evolución del concepto da un giro hacia la escuela integradora. La inclusión ya no se limitaba únicamente a la discapacidad y nace lo que es el concepto de necesidades educativas especiales. Y este se expande para abarcar a cualquier niño que no se beneficie de la enseñanza ordinaria, ya sea por causas personales, médicas o sociales. En el contexto internacional, aquí la política se consolida en la conferencia de Joinville en 1990 sobre la educación para todos y en la cumbre de la Declaración de Salamanca en el año 1994. Esto generó como legislación las normas uniformes de la ONU en el año 1993 sobre la igualdad de oportunidades, las cuales exigieron formalmente que la educación debía eh, debía integrar a las personas con discapacidades y que ésta fuera un componente integrante del sistema de enseñanza general. ¿Sí? En el contexto nacional sucede que nuestra política estatal refunda a la Constitución Política de 1991, que define la educación como un derecho fundamental y una obligación del Estado para que las personas con limitaciones o capacidades excepcionales sean incluidas igualitariamente. Esta política generó una robusta legislación, como lo es el artículo 46 de la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, que integra este servicio al sistema público, y posteriormente la Ley 361 de 1997, que estableció mecanismos institucionales para la integración social. ¿Sí? Vamos ahora al diseño de los 2000, ¿sí? La consolidación del enfoque de derechos. ¿Qué sucede en este año? Entramos al nuevo milenio y en la década de los 2000 la evolución del concepto abandona términos peyorativos como la minusvalía y se redefine hacia la eliminación de los obstáculos institucionales. Se enfoca en la participación plena, equitativa y con dignidad de la comunidad escolar.
En el contexto internacional, la política se centra en combatir la exclusión como una vulnerabilidad de la dignidad humana, y esto generó la legislación internacional más vinculante hasta la fecha, que fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el año 2006, la cual prohíbe la exclusión de del sistema general y consagra la educación inclusiva como un estándar obligatorio. En el contexto nacional, sucede que la política se orientó a armonizar el ordenamiento interno con nuestros mandatos internacionales, como la legislación generada. Se expide la Ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que garantiza la educación gratuita para niños con discapacidad. Y la Ley 1346 del año 2009, que incorpora formalmente a la Convención de la ONU al bloque de la constitucionalidad colombiana. ¿Listo? El ancla de inclusión indiscutible es la Convención de la ONU del año 2006 por su carácter legal obligatorio. Como ancla de la época, este diseño evidenció un preocupante estancamiento de indicadores laborales para personas con discapacidad dentro de los países de la OCDE en comparación con las personas sin discapacidad, reflejando una brecha entre la educación y la inclusión productiva. ¿Sí? Por último, finalmente, vamos a la década del 2010 hasta la actualidad. Finalmente, desde los años 2010 hasta la actualidad, el concepto de la educación inclusiva se consolida en un proceso permanente que valora la biodiversidad. Se rompe el enfoque de que el estudiante se adapte. Ahora es la escuela quien debe transformarse, introduciendo herramientas técnicas esenciales como el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, y el PIAR para crear currículos accesibles desde su origen, y el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, como garantía pedagógica personalizada. En el contexto internacional se fijó una jurisprudencia clara: los entornos escolares deben ser accesibles. Esto generó legislación y lineamientos globales enfocados en el acceso universal a las tecnologías de la información aplicadas a la educación inclusiva. Por otro lado, en el contexto nacional, la política da un salto cualitativo tras la sentencia T-051 del 2011 de la Corte Constitucional Colombiana, que obliga al Estado a pasar de modelos segregadores a una inclusión real. Y todo esto generó lo que hoy es la legislación vigente y más rigurosa del país, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 y el revolucionario Decreto 1421 del 2017, que reglamenta de forma obligatoria el esquema de atención educativa inclusiva en Colombia. A modo de conclusión, este recorrido paralelo nos demuestra de forma fehaciente que la política establece las bases filosóficas y los horizontes éticos de una sociedad, pero es la legislación generada la que adopta la obligatoriedad, la estructura y los recursos reales a los sistemas educativos. Hoy en día, la transformación del lenguaje y de las leyes nos demuestra que la inclusión no es un acto de caridad médica, sino una condición indispensable para la justicia social. El reto actual de la praxis educativa en Colombia es cerrar la brecha entre la norma escrita y la realidad de las aulas, asegurando que el diseño universal y los ajustes razonables sean una realidad para cada uno de los estudiantes de nuestro territorio. Muchas gracias.